pregunta. ¿Crees que cuando tenías nuestra edad la sociedad estaba concienciada sobre este objetivo? No, nunca. Entonces no se echaba cuenta del cambio climático. Vale. ¿En tu época se tomaban las mismas medidas para cuidar el planeta como actualmente? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado todo, porque antes no se cuidaba. No preocupaba el cambio climático, no se sabía cómo era ni nada de eso. Vale, perfecto. Comparándolo con el tiempo en el que tú tienes nuestra edad, ¿crees que ha cambiado nuestro país, o sea, España, con respecto a ese objetivo? Sí, ha cambiado bastante. Vale. ¿Quién crees que ha sido el causante de ese problema? O sea, ¿tú quién crees que es el que hace que el cambio climático esté cambiando? Hombre, la política tiene otras ideas del cambio climático, porque claro, la atmósfera no es igual. Vale. ¿Crees que el cambio climático es un problema que debemos solucionar? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, claro que debemos solucionarlo. ¿Y por qué crees que tenemos que solucionarlo? Porque es bueno para el ambiente o bueno para todo el mundo. Ya, pues eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristina Muñoz y hoy le voy a hacer una entrevista a Ignacio. Ahora empezaremos con las preguntas. Número 1. ¿Crees que cuando tenías nuestra edad la sociedad estaba concienciada sobre este objetivo? No, en absoluto. Cuando yo tenía vuestra edad no se insistía tanto en este tema. Sí se tenía un conocimiento muy vago, pero no se insistía ni se hacía, ni había tantas políticas como hay ahora. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿En tu época se tomaban las mismas medidas para cuidar el planeta como actualmente? ¿Qué ha cambiado? Pues no, en referencia a la pregunta anterior, no. Lo que ha cambiado es que hay más información, más publicidad, más mecanismos para hacer frente al deterioro. Seguimos. Comparándolo con el tiempo en el que tú tenías nuestra edad, ¿crees que ha cambiado nuestro país con respecto a este objetivo? Sí, claro, por supuesto, todo ha ido mejorando y evolucionando, no solo nuestro país, sino el mundo entero. Y en todos los niveles, a nivel local, el municipio, todo ha ido mejorando poquito a poco, aunque hay mucho todavía por hacer. ¿Quién crees que ha sido el causante de este problema? Bueno, yo creo que ha sido, en general somos todos, pero sobre todo los grandes países desarrollados, ¿vale? Porque los subdesarrollados, los pobres, no podían hacer frente a esas políticas. Y por último, ¿crees que el cambio climático es un problema que debemos solucionar? ¿Por qué sí o por qué no? Pues claro, porque sí, porque es una cosa que nos afecta a todos y hay que dejarle a las generaciones futuras un mundo mejor, más limpio y más saludable. Vale, perfecto, muchas gracias, adiós. A ustedes, adiós. Buenas, hoy estamos en una entrevista a mi abuela y voy a hablar sobre los ODS. Es un recopilatorio de algunas normas que se pusieron en 2015 hasta 2030. Y hoy vamos a hablar exclusivamente del ODS número 13, la acción por el clima. ¿Creéis que cuando tenías nuestra edad la sociedad estaba concienciada sobre este objetivo? No, porque en ese momento no era un gran problema. Perfecto. ¿En tu época se tomaban las mismas medidas para cuidar el planeta como actualmente? ¿Qué ha cambiado? No, antes se ignoraban las medidas que había que tomar. Por ejemplo, hoy en día hay contenedores de reciclaje. Vale, comparándolo con el tiempo en el que tú tenías nuestra edad, ¿crees que ha cambiado en nuestro país con respecto a este objetivo? En España ha cambiado para bien, pero seguramente no será suficiente. Vale, luego, ¿quién crees que ha sido el causante de ese problema? Entre todos hemos contaminado, unos más y otros menos, pero todos somos causantes.
Vale, y por último, ¿crees que el cambio climático es un problema que debemos solucionar? ¿Por qué sí o por qué no? Creo que lo debemos solucionar porque va a traer malas consecuencias en el futuro. Vale, muchas gracias. Este ha sido el final de la entrevista. A ver, abuelo, para empezar, una ODS son objetivos de desarrollo sostenible y son 30. El 13, por ejemplo, que es del que me ha tocado a mí del trabajo, es sobre el cambio del clima. Y ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Vale. A ver, la primera pregunta. ¿Crees que cuando tenías nuestra edad la sociedad está concienciada sobre este objetivo? Sobre la acción sobre el clima. No. ¿No? Vale. ¿En tu época se tomaban las mismas medidas para cuidar el planeta como actualmente? No. Ahora hay más contaminación que antes. ¿Y ha cambiado algo? Sí, más contaminación. Vale. Comparándolo con el tiempo en el que tú tenías nuestra edad, ¿crees que ha cambiado nuestro país con respecto a este objetivo? Pues sí, sí ha cambiado. ¿Quién crees que ha sido el causante de este problema? Pues la contaminación y los residuos fósiles. Sí, pero de personas. O sea, ¿quién es el responsable de que haya contaminación? Bueno, la sociedad. La sociedad. Vale. ¿Crees que el cambio climático es un problema que debemos solucionar? ¿Por qué sí o por qué no? Sí. ¿Por Porque qué? sí. Porque sí. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que solucionarlo, porque va la vida en ello. Es que cada vez estamos viendo más catástrofes. Y porque puede perjudicar, ¿no? El planeta y eso. Claro, si perjudica, más catástrofes es eso. Ya más contaminación.